Buenas noches y bienvenidos al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy completamente en vivo, viernes, fin de mes, un viernes de cierre de julio y entramos prácticamente al octavo mes del año, agosto, que siempre es pues un nuevo mes, trae expectativas y oportunidades. Para este cierre de mes hemos preparado prácticamente dos temas, un cierre de los días hábiles del mes de julio y hemos seleccionado los temas que están relacionados con las movilizaciones que se han dado a lo largo del país desde el día de ayer, el día de hoy continuaron y ya hay convocatorias para que el próximo lunes se sigan realizando este tipo de expresiones sociales que manifiestan el descontento de la población, de una población que está fuera de la ciudad capital, que está lejos de los centros urbanos y que es la que más resiente las condiciones de abandono por parte del Estado y obviamente lo que ha venido impactando también la pandemia de COVID-19. Para conversar sobre estos temas, hemos invitado a expertos del área económica y del área de seguridad. Estaremos abordando ambas aristas, pero antes de pasar con las entrevistas, presento como todos los viernes a Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo a las 8:45. Como tú dices, va avanzando rápido el año, pero también tenemos pues bastantes temas políticos que hablar, ¿no? La coyuntura ha estado bastante agitada y vale la pena analizar, sobre todo si van a continuar estas manifestaciones, pues qué impacto económico pueden traer también al país, ¿no? Y de hecho van a continuar, ya para el lunes hay convocatorias y en la primera entrevista precisamente, como bien refiere Marinés, vamos a abordar la arista económica. El próximo lunes ya hay varios sectores que se preparan para hacer bloqueos y manifestaciones en época de pandemia. ¿Cuál es el impacto que tienen estas manifestaciones públicas amparadas en la Constitución Política de la República, pero que pueden tener un impacto directo en diferentes áreas de la economía nacional? Para conversar sobre esto nos acompaña el doctor Olaf Diermatt, profesor de Economía de la Escuela de Negocios, codirector de Market Trends y director de CADEP en la Universidad Francisco Marroquín, y el licenciado Gunter Stacuy, contador público y auditor. A ambos la bienvenida y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto. Doctor Diermatt, pues, para arrancar con usted un poco acerca de todo esto que está sucediendo, digamos, mucha gente argumenta es un paro, es un día, ¿verdad? Un bloqueo de un solo día. Ahora estamos hablando con Cristians que probablemente el lunes van a continuar estos bloqueos, pero realmente, ¿qué tan significativo puede llegar a ser el impacto económico de estar pues haciendo estas manifestaciones, bloqueando carreteras? Digamos, ¿cómo evalúa usted todo este panorama? Pues yo le veo algo trágico, porque al final es un descontento con nuestros gobernantes, en particular con el fiscal Porras y también con el presidente, y creo que al final estamos generando un montón de costos para el sector privado, para los comerciantes, y me parece un poco como si van contra las intenciones verdaderas. Si la idea es efectivamente hacerle sufrir, aunque sea un poquito, a nuestro gobernante porque no estamos contentos con él, que no sé si estoy 100% de acuerdo con los motivos de por qué parece que hay este descontento, pero creo que tiene mucho más sentido ir, por ejemplo, a la plaza, hacer una protesta más masiva ahí, o incluso ser más selectivo en el qué tipo de protesta al final estamos procurando y a quién queremos imponer costos. Y parece que por el momento estamos sesgando mucho al sector privado, estamos haciendo mucho daño al sector privado. Y claro, en los días que pasan, ya sabemos que hay un montón de movimiento de contenedores, de bienes que a veces son perecederos incluso, y eso va a generar costos para todos en la economía. Entonces al final parece un poco contrario al propósito de la protesta, tal es bloquear rutas y empezar a generar costos para los que no son parte del descontento de la población. Licenciado Stacuy, ya el doctor Diermatt ha planteado el hecho de que en la ciudad capital, en la capital de Guatemala o en los centros urbanos, la tendencia a la expresión del descontento es precisamente en las plazas. No obstante, lo que hemos visto desde el día de ayer es que son pueblos originarios los que recurren a sus mecanismos tradicionales de presión hacia el Estado, hacia las autoridades, hacia los políticos, que es un mecanismo ya conocido, que es un mecanismo además que tiene pues mucho tiempo de estarse empleando. Y cuando se dice o se habla de los impactos económicos, en algunos casos, en tiempos anteriores, se hablaba de miles de millones en un día. ¿Hay alguna posibilidad de tener una metodología objetiva que pueda determinar el impacto real, más allá de aceptar y reconocer que hay un impacto a la economía, pero cuánto realmente impacta se puede determinar económicamente?
cuenta realmente, pues yo no creo que tengamos una metodología que nos permita con exactitud determinarlo. Pero obviamente recordemos de que se afecta tanto la macroeconomía como la microeconomía, y en la microeconomía es donde las personas no lo podemos determinar, porque por ejemplo el rutero que iba a vender sus productos, el alimento que venía hacia la ciudad, el hecho de alguien que tenía que realizar muchas actividades y ya no le realizó. Entonces, determinar el impacto económico es muy difícil de poder tener una metodología perfecta. Entonces, definitivamente todos estamos claros de que el impacto es bastante fuerte. Aunque no se pueda medir, el impacto es extremadamente fuerte. Ahora, doctor Dirkmaat, digamos, muchos de los argumentos que surgen en esos días es que el bloqueo tiende a avisarse con tiempo. Digamos, estas organizaciones de sociedad civil y las personas que van a realizar el bloqueo suelen decir, es tal fecha, prepárense prácticamente, digamos. El avisar con tiempo de cierta forma es suficiente para que la industria de igual forma pueda organizarse para que este impacto económico de cierta forma se pueda disminuir. Digamos, ¿cómo evalúa usted esto? Bueno, tal vez por la pandemia también tuvimos un experimento en trabajar desde casa, ¿no? Al menos en algunos sectores, pero no podemos negar que incluso si se anuncia antes el bloqueo, sigue habiendo un costo económico que luego, bueno, para parafrasear un economista muy conocido de Chicago, que decía, Milton Friedman, que siempre decía que no hay tal cosa como el almuerzo gratuito, e incluso en este caso, a pesar de anunciar antes dónde incluso van a haber los bloqueos, pues es muy difícil que un sector privado se acopla a eso. Puede suavizar un poco el costo y tenemos que reconocer que el PIB, el Producto Interno Bruto del país está cerca de 76 hasta 80 mil millones de dólares al año, un día completo de un paro completo, que obviamente no es el caso porque estamos hablando de un costo que se genera durante el día por ineficiencias, por doble viajes, por consumo de combustible, ese tipo de cosas. Pero 200 millones de dólares sería el costo máximo que podemos incurrir por un día de paro de verdad. Pero incluso si fuera solo el 5% de eso, si solo hemos generado una ineficiencia, 5%, todavía estamos hablando de 10 millones de dólares. Entonces, sí son costos enormes. Y claro, el problema de estas cosas es que los costos son dispersos. Y como dije, ese es el problema de involucrar tanto al sector privado, porque esos 10 millones, pues a lo mejor están siendo, bueno, son dispersos y se dividen entre, no sé, tal vez 10,000 compañías o empresas de todo tipo de tamaño y de alguna forma se tienen que dividir este costo. Entonces, yo creo que incluso cuando se anuncia, a lo mejor suaviza un poco el efecto, pero jamás lo puede hacer desaparecer por completo. Licenciado Stacuy, es importante además hacer una diferenciación entre economía formal e informal. El 70% de la población económicamente activa se dedica a actividades de autoempleo o de subempleo, y realmente el impacto económico, como bien plantea el doctor Dirkmaat, no es lo mismo para la gran industria que puede tener stock de materias primas, que puede anticipar los impactos de este tipo de pues expresiones ciudadanas. En la microeconomía que usted refería y en la población que se dedica a actividades de economía informal, hay un impacto. ¿Cómo se manifiesta también este impacto a este tipo de agentes económicos? Pues en la economía de subsistencia el impacto es mucho más fuerte, definitivamente. Por eso planteaba que la microeconomía tal vez es la que de alguna manera se ve más afectada. Por ejemplo, aquel vendedor que subsiste lo que logra vender en el día de sus productos, no puede salirse a vender. Entonces, para él es un impacto bastante importante, principalmente si son artículos perecederos, porque definitivamente los produce todos los días y no los puede almacenar. En el otro caso, aunque los pudiese almacenar, definitivamente la falta de ingresos le viene a afectar, porque son economías que se sostienen el día a día. Entonces, definitivamente tienen un impacto más grande. Anuncien o no anuncien un paro, definitivamente, ¿verdad? Y entonces, creo que el paro en sí es razonable y constitucionalmente un derecho, mas sin embargo se debe respetar el otro derecho, que es la libre movilidad. Entonces, las personas deberían de poderse trasladar, cumplir con sus labores. Por ejemplo, alguien que falta al trabajo
es una buena pregunta si el patrono le va a decir, mire, no se preocupe, usted no vino y pues te vamos a disculpar. Entonces, definitivamente hay muchos efectos en la microeconomía y en las personas de a pie, que es donde más se ve el impacto. En las empresas grandes, pues definitivamente tienen otros medios para poder suavizar su proceso, pero definitivamente también les impacta. Doctor Dirkmaet, y justo respecto a este punto que ya mencionaba Cristian, digamos el tema de la economía informal en Guatemala, que representa pues una gran parte de la población, digamos desde su punto de vista, ¿qué sectores se pueden ver más perjudicados, digamos, a partir de estos bloqueos? Para resaltar, es un sector muy golpeado desde ya por la pandemia, que al final es el turismo interno, que claro, puede ser que una empresa que requiere inventario, que normalmente un día como ayer, pues usa ese día para sus rutas y para su logística, pues a lo mejor lo puede acoplar en su esquema y puede hacer un envío adicional día después, o puede enviar más de un día antes, o puede acoplar rutas. Pero el turismo, al final, si hay bloqueos, la gente lo lee en las noticias y dicen, hoy, a pesar de que tal vez lo hubiera hecho, no voy a aquellos sitios, no voy a aquellos centros comerciales, no voy a aquellos restaurantes, no voy a aquellos lugares turísticos, y al final estamos causando un daño económico sin duda alguna. Es difícil cuantificar, pero sin duda alguna para un sector muy golpeado desde ya. Y tal vez también para agregar, que es un comentario pues más en cuanto a las rutas y las carreteras, creo que tenemos que dejar esta idea de que estas protestas o manifestaciones son pacíficas, porque el hecho de que ocupan y bloquean rutas y carreteras ya es un hecho que o ya implica que no es pacífico, porque están efectivamente metiéndose con la propiedad ajena. Y en un país donde el sistema judicial efectivamente sí funciona, los daños económicos que normalmente ocurren de forma directa por estos bloqueos, pues típicamente los propios manifestantes deben hacerse responsables por esos costos. Pero bueno, aquí parece que ya lo aceptamos como si fuera una protesta pacífica, y que además los comerciantes no tienen a quién pedir que se haga responsable por esos mismos costos. Y como dije, uno de los sectores que me imagino que está muy afectado por un día de paro, pero obviamente si van a seguir ese tipo de paros y protestas y manifestaciones, pues va a afectar mucho a un sector que ha sido muy golpeado ya por la pandemia. Ahora, licenciado Estacuy, como bien refiere el doctor, el paro fue mucho más efectivo en la provincia, en donde hay pues diferentes tamaños de empresas, pero pareciera que la microeconomía es la que más se mueve en estos sectores. En la ciudad pues no fue el cierre la forma de expresión ciudadana, pero en la provincia sí hubo inclusive consentimiento. Se podía escuchar que los pequeños comerciantes se iban a apoyar este tipo de acciones. Estamos analizando estas otras economías con un marco más occidental, más de ciencia dura, y estamos perdiendo de vista que hay otras lógicas económicas en la provincia guatemalteca. Pues definitivamente, eso sí es un contraste interesantísimo, porque en la provincia definitivamente hay un poder de convocatoria muy fuerte, pero lo vemos principalmente en el área de occidente, por ejemplo, de los 48 cantones. Entonces los 48 cantones sí tienen un poder de convocatoria, pero no vemos ese mismo tipo de organizaciones en otras áreas del país. Entonces, no pudiéramos decir que todo el país definitivamente tiene ese mismo tipo de organización y ese tipo fuerte de convocatoria. En cambio, en la parte de Occidente sí es muy fuerte esos tipos de estructuras que existen y que permiten hacer convocatorias muy, muy fuertes. Entonces, es pues posible que por eso se suban dentro del esquema de la manifestación, mas sin embargo, tampoco es que puedan estar manifestando todos los días, ¿verdad? Entonces llega un momento en el cual desgasta la misma economía. Entonces, tienden a afectarse ellos mismos, porque si la manifestación fuera temporal de un día, pues no hay problema, pero después ya tantos días de manifestación, efectivamente no hay empresa que logre manejar un tipo de este tipo de efectos económicos.
Doctor Dirkmaat, y hablando un poco, digamos, acerca del impacto que tuvo la pandemia en la economía guatemalteca, que ya usted hacía alusión específicamente en el sector turismo, digamos, muchos de los argumentos el día de ayer era no solo la economía se ha visto impactada por el tema de la pandemia, sino que encima de todo sumarle a esto los bloqueos, digamos, sí puede generar un impacto mayor. Digamos, hasta qué punto, y hablando de costos, como usted ya lo mencionaba, puede asumir el país este costo constantemente, esperando sobre todo que continúen los bloqueos por algunos días. Digamos, ¿qué impacto, qué escenarios económicos podemos llegar a dimensionar bajo estos escenarios? Pues más el costo directo visible, ¿no? Tenemos que considerar el costo invisible. Y entonces cuando el presidente y esta administración y también el resto del país está exigiendo pues inversión extranjera, está pidiendo inversión extranjera y además tenemos unos vecinos, al menos en Estados Unidos, que ahorita parecen que quieren fomentar la inversión privada en Guatemala y en Centroamérica para reducir los flujos migratorios, tenemos que preguntarnos cómo ve algo así un inversor potencial extranjero. Y yo creo que lo ve con muy malos ojos. Tenemos que recordar que en constituciones europeas, en varias constituciones europeas, explícitamente mencionan el bloqueo de rutas y carreteras como algo que no debe ser permitido bajo ninguna circunstancia. Entonces, hay leyes en Europa que regulan el derecho de manifestarse, que es perfectamente legítimo. No puedo decir que en este caso estoy de acuerdo con todos los argumentos que se están dando por los propios manifestantes, pero bueno, es un derecho que todos tenemos de expresar pacíficamente nuestra opinión, digamos, criticar a nuestro gobierno, a nuestros gobernantes, pero no podemos cometer errores en este proceso y además si yo lo veo desde afuera, desde un punto de vista, digamos, de un inversor extranjero potencial, pues me preocuparía bastante, porque esos son costos que obviamente pueden escalar muy rápidamente. Ahorita estamos hablando un día. Imagínense que logran bloquear esas mismas rutas por una semana o por 2 semanas y que además de esos bloqueos, pues van a haber conflictos muy fuertes al momento de que tal vez el gobierno sí quiere digamos, de alguna forma intervenir. Imagínense los costos que va a generar ese tipo de situación. Entonces, no solo es observar desde afuera el costo y los riesgos que pueden generar ese tipo de bloqueos de rutas y infraestructura, sino también lo que podría, digamos, generar en descontento adicional, en bloqueos adicionales y en conflictividad adicional. Y todo esto, creo yo, al final desincentiva la inversión extranjera. Licenciado Estacuy, estas expresiones son, además del rechazo a la clase política, son también expresiones de hartazgo de un Estado que abandona a la mayor cantidad de la población del país. Y uno de los elementos que aparecía en los discursos el día de ayer era precisamente que el gasto público que se vio inyectado con 20,000 millones de quetzales durante el año 2020 para presuntamente políticas sociales pareciera que no ha llegado a quienes más lo necesitan. Y no ha sido tampoco el gasto público una variable que pueda paliar la crisis de la inversión extranjera directa que ya ha planteado el doctor Dirkmaat. ¿Qué está pasando en la economía nacional, en donde se ha incrementado el déficit fiscal, en donde se ha elevado el nivel de endeudamiento, pero no termina de quedar claro qué se hicieron esos 20,000 millones de quetzales inyectados en el presupuesto del 2020? Creo que esa es la pregunta del millón. ¿Dónde están los 20,000 millones? Definitivamente no se dio en ningún lado el destino real, porque se decía que era para hospitales, no se crearon hospitales, se decía que era para preparar un sistema de salud ineficiente y prepararlo para estos momentos. No se vio, se decía que era para comprar vacunas, todas las vacunas han venido regaladas. Entonces, al final, el descontento es válido. Definitivamente el descontento no podemos estar en contra de esa lógica. Lamentablemente, pues, las propuestas las manifestaciones deberían de ser concretas, porque, por ejemplo, ya para el día lunes hay una manifestación que ya se separa de esto, y hace una manifestación porque están en contra de un seguro, los taxistas, y entonces esto ya es otro tipo de manifestación. Entonces ya empiezan a manifestarse por todo, ya solo falta que vuelvan otra vez a manifestarse por aspectos que ya no tienen nada que ver con la coyuntura que se está viviendo. Entonces, al final, es necesario que estas manifestaciones pues definitivamente sean
de alguna manera enfocadas en algo concreto, ¿verdad? O sea, manifestemos por algo concreto, manifestémoslo como lo hicimos en el año 2014, 2015, cuando fue una manifestación directa contra la corrupción del gobierno de Otto Pérez. Entonces era una unidad nacional. Hoy todavía está muy disperso, las manifestaciones han bloqueado solo pareciese cosas de sectores que tienen interés, pero ¿cómo se llama Pero sí siguen afectando a la economía. Al final se pueden manifestar, más sin embargo, sin afectar la economía. Doctor Dirkmaat, usted mencionaba algo muy interesante, digamos, el ejemplo de esas constituciones europeas que de cierta forma sí se oponen pues a estos bloqueos que ya mencionábamos, porque digamos el argumento no es estar en contra de las manifestaciones, ¿verdad?, las cuales pueden ser legítimas y tener sus motivos, sino no recurrir al tema de los bloqueos, porque tanto esta libertad de hacer las manifestaciones como la libertad de locomoción pues están resguardadas en nuestra Constitución y no tiene que haber pues una libertad por encima de la otra, por así decirlo. Entonces, digamos, ¿cómo balancear justamente este tema, digamos, poniendo sobre la mesa también el ejemplo de estas constituciones a las que usted hacía referencia? Pues uno puede protestar, pero me hace mucho más sentido imponer este costo al político, al quien se trata de convencer de renunciar o de cambiar, aunque yo no creo que sea la solución. Y también seamos honestos, ¿no? Si hablamos de la problemática en Guate, entiendo que hay un descontento, lo entiendo perfectamente, pero si yo lo veo como desde el punto de vista académico, pues tal vez no me queda tan claro el descontento. Primero, estamos hablando de 10,000 muertes, que por desgracia, y lo siento muchísimo por todas esas personas que pues han fallecido durante la pandemia, que es algo muy trágico, pero por el otro lado tenemos presidentes en países europeos donde tal vez la mortalidad ha sido doble y donde esos mismos líderes pues han sido aplaudidos por haber guiado correctamente el país durante la pandemia. Y después tenemos, obviamente, el problema de vacunas, que ha sido un tema muy polémico porque la gente se siente excluido, ¿no? Pero tenemos que reconocer también que no somos los únicos o el único país en desarrollo, bueno, un país en esta región incluso que tiene problemas con la adquisición de vacunas. Primero está el mecanismo de ¿cómo se llama? COVAX, que realmente no ha brindado las vacunas que tal vez hubiéramos esperado. Tenemos la malísima negociación del contrato por las vacunas rusas, que definitivamente muestra que no deberíamos de dar más poder al gobierno porque al final no tienen los incentivos correctos para hacer contratos que tengan sentido desde un punto de vista de negocios. Y por el otro lado, también no podemos criticar al gobierno por recibir vacunas donadas. Todo el mundo está recibiendo vacunas donadas. Todos los países que no han estado de primero en la fila para pedir vacunas directamente a los fabricantes, pues están recibiendo vacunas donadas y no tiene absolutamente nada malo. Y eso, lejos de ser tal vez un resultado de la ineficiencia de gobierno, no creo tanto en eso. Creo que el descontento tal vez no está tan bien puesto. Lo que yo veo es mucho oportunismo por varios grupos de interés y de presión que han agarrado el descontento de la gente, principalmente con la pandemia, con los encierros y con las vacunas, y lo están de alguna forma usando para sus propias plataformas que ya han existido desde hace años. Hemos visto aquí diputados de la izquierda, hemos visto grupos pues los llamados plurinacionalistas que están en el país, y son plataformas que no son nuevas, pero tratan de una forma muy oportunista agarrar el descontento de la población y movilizar a la población por sus propios fines. Ahora, licenciado Estacuy, ya se han planteado una serie de mensajes no positivos de la economía nacional respecto de negocios y de oportunidades de inversión a nivel internacional. Ya se ha hablado, por ejemplo, de la inestabilidad política, ya se ha hablado de los problemas en materia de infraestructura, energía, entre otros. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento económico de una economía como esta, con esos problemas, en un momento en donde la pandemia sigue golpeando, siguen habiendo olas en diferentes partes del mundo, y en el caso guatemalteco, pues nos encontramos precisamente en este momento en la parte más crítica de la pandemia en nuestro país? ¿Cuáles son las expectativas a futuro?
Pues hace unos días hablábamos sobre la expectativa del gobierno en su manifestación sobre los datos estadísticos que proporcionó el Banco de Guatemala y pues parecía un proceso que pudiera estabilizarse, pero obviamente estas manifestaciones pues nos llevan a los mismos resultados que se tuvieron en los años de manifestaciones anteriores y definitivamente el afectar esto, si se mantiene de una manera sostenida y sin ningún resultado como tal que se pueda obtener palpable, definitivamente lo que hace es disminuir las perspectivas económicas. Entonces, ¿por qué? Porque ya, como bien decía el doctor, el problema que tenemos es que entonces los inversionistas empiezan a decir, no, pues yo espero a que se estabilice esto, vamos a esperar a que si el gobierno va a poder seguir, no va a poder seguir, entonces detengo mejor mi decisión de inversión. Y eso en un proceso de recuperación de pandemia que estamos tratando de salir, eso es muy perjudicial. Definitivamente no ayuda esto al crecimiento que se esperaba la semana pasada, ¿verdad? Que está con una expectativa buena. Ahorita las expectativas deberían de cambiar, incluso pudieran afectar las calificaciones de riesgo si esto no se vuelve manejable, porque recordemos que el sector gobierno es algo muy importante en los análisis de los entes extranjeros para poder determinar la calificación de riesgo. Y si no logra manejar este proceso, definitivamente se nos puede ver afectado. Doctor Dirkmaat, ya para finalizar y su conclusión, digamos, ¿de qué forma se ve afectado el país, digamos, a grandes rasgos en su conclusión, sobre todo considerando que la inversión extranjera para salir pues económicamente adelante es necesaria, pero en un país donde no se da certeza encima de todos estos temas que hemos estado viendo y a esto se le suman los paros, digamos, ¿qué impacto está teniendo todo, puede llegar a tener esto en nuestra economía? Gracias. Primero, y lo que quería tal vez resaltar es el concepto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, al final, ¿qué significa? Significa que hay reglas para el sector privado que son predecibles y que son estables. Y significa que cuando hay un bloqueo de rutas, que efectivamente hay una infracción del Estado de Derecho. Y uno no construye Estado de Derecho destruyendo Estado de Derecho. Y segundo, y por último, no creo que favorece mucho al mismo Estado de Derecho pidiendo renuncias cuando realmente el problema es un problema de fondo, cuando realmente realmente no importa qué tipo de agente, persona, individuo ponemos ahí, es el sistema que ha fracasado o que está fracasando, no tanto las personas. Y agarrar alguien como el presidente, que es una víctima fácil, obviamente, de esta protesta, y pedir su renuncia, pues a lo mejor votamos otra vez, tenemos nuevas elecciones y va a pasar absolutamente lo mismo una y otra vez. Entonces, realmente no resolvemos los problemas a fondo. Hay que tocar los problemas a fondo si realmente queremos que avance el país. Y no tiene sentido cada 4 años o cada 2 años salir a manifestar para que cambiemos de personas. Y tenemos que dejar esta idea de que una vez que hemos electos las personas correctas, que Guatemala va a entrar a una era de prosperidad. No tiene nada que ver en la persona, sino todo tiene muchísimo más que ver las instituciones y efectivamente no creo que esta es la forma de construir esas instituciones. A ambos el agradecimiento por haber tomado esta comunicación de Canal Antiguo y poder dirigir sus reflexiones a nuestra audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, noches. Hasta pronto. Y a usted la invitación a que nos acompañe en la siguiente entrevista. Pasaremos a analizar las aristas en torno a la seguridad que se ha dado en las manifestaciones, hechos de violencia y algunas otras expresiones que han transgredido la manifestación pacífica. Quédese con nosotros que al volver siempre tendremos el mejor enfoque noticioso.